estoy aquí, me conozco una coleccionista y la coleccionista me habla del apellido Macías y ella es la que me hace darme cuenta que el apellido Macías es importante y que por ahí va la cosa, que no tengo que buscar el Valenzuela y que no tengo que buscar los alemanes, que yo Por- ya tenía todo. ¿De dónde viene esa necesidad de buscar, Nina? O sea, ¿cuál es el aspecto que te dice? Porque yo sentí que yo tenía que revelar ese secreto, que yo tenía que revelar ese secreto porque ese secreto no me dejaba avanzar en la vida. O sea, Como que no te permitía, como que, o sea, ¿en qué estabas? como, exacto, que me aceptaran y todo eso. O sea, yo me fui dando cuenta que yo tenía que saber la verdad. Pero yo estoy buscando el lado judío y realmente descubro un secreto de la familia que está en el libro. Y realmente no tiene nada que ver con los judíos. Pero bueno, tiene que ver con otras cosas de mi vida, pues, Claro, en ese aspecto. pero es que es impresionante lo que yo siempre hablo con mis clientes, que, o sea, es difícil explicar cómo Ujú. un secreto te jala hacia atrás, no te permite avanzar, o cómo un secreto familiar te genera una enfermedad, o cómo un secreto familiar te aplasta y no entiendes por qué. Y lo lindo de tu cuento de hadas, ¿no? O sea, Ujú. que se manifiesta acá es justamente que buscas ese secreto con muchísimo respeto, ¿no? Y en ese respeto y en Sí. esa búsqueda empiezas a liberarte. Cuenta un poco esa parte, ¿no? Bueno, y empiezo a ver con mucha resistencia de parte de la familia. Mi mamá no quería. Lo que pasa es que la muerte de mi abuela es muy simbólica, porque mi abuela era mi mamá y fue mi mamá toda la vida. O sea, mi mamá no actuó como mamá. Yo fui mamá de mi mamá como 40 años. Y Ujú. mi abuela era mi mamá. Cuando mi abuela se muere, realmente, y el hecho de que yo no pudiera tener hijos y que también la histerectomía ya me hace tomar una decisión de adoptar a mis hijas o ser madre de otra forma, porque yo quería ser mamá. Exacto. Entonces eso me marcó muchísimo, porque eso para mí fue una muerte simbólica y real, o sea, la muerte de mi abuela. Y mi mamá pues seguía siendo mi hija, y siguió siendo mi hija todo este tiempo. Y ella no quería que yo descubriera nada. Ella no lo sabe, ella tampoco sabía exactamente de qué era la historia, pero tampoco quería que yo descubriera absolutamente nada. Me decía, no, deja eso así, tú qué andas hurgando, ¿por qué tú andas hurungando y todo este cuento? Lo cierto es que hay un punto, digamos, un punto muy importante que es en el 2014, antes de que a mí me detecten la enfermedad y yo tenga mi primera crisis, que es que yo tengo una exposición como artista en Bucaramanga, en donde estaba mi familia, donde estaba toda la historia. Ujú. Entonces yo le comento a mi tía abuela que mi tía abuela siempre fue como mi hada madrina. Mi tía abuela, a la final, también después de la muerte de mi abuela, se convierte en otra mamá. Y mi tía abuela me dice, mira, hija, tú eres muy inteligente. Yo sé que cuando tú vayas allá a Colombia vas a descubrir la verdad. Y entonces ahí es cuando me da el secreto de mi bisabuela. Y yo digo, ¿qué? Bueno, yo tenía como una sospecha, No, pero bueno, ya me ya, todo eso está en el libro. Y entonces me lo rectifica y digo, bueno, mira, y entonces yo voy a ese viaje y voy con una intención doble. Voy a buscar más información, voy a investigar más y tanto es así que yo consigo las tierras de mi tatarabuelo. O sea, las tierras de mi tatarabuelo que en ese proceso en Colombia ya se pueden reclamar. O sea, esas tierras se pueden reclamar porque tienen un proceso de reclamación en este momento. Y imagínate. esas tierras eran de 1902. O sea, mi Y tatarabuelo. ese viaje, perdón que te interrumpa, ¿ese viaje fue antes de la enfermedad o ya Sí, tenías? antes de la enfermedad. Okay. Y da la casualidad que yo, la dueña de la galería, tenía una mamá, que la mamá trabajaba con energía y trabajaba con todas estas cosas, y ella me hizo una especie de meditación y me toca la cabeza y me dice, tú tienes algo en la cabeza, tienes algo.
pero ella no me dijo exactamente qué era. Ujú. A los pocos meses, porque estamos hablando que eso fue en julio, en el mes de la Virgen del Carmen, que también tiene mucho que ver con la Virgen del Carmen, todo esto, y ahí también en el libro yo hablo, Okay. la relación de la Virgen del Carmen y mi abuelo, y hasta mi nombre. Yo soy Andreina Mercedes del Carmen por la Virgen del Carmen, porque mi mamá no podía salir en estado, y me encomiendan a la Virgen del Carmen. Ok, wow, Ya, imagínate, todo está relacionado. o sea, lo hermoso de esta historia es que Estados Unidos estas dos grandes colectivos inconscientes que nos manejan sin darnos cuenta. No, Porque, mire, y tanto es así que, por ejemplo, en mi obra como artista, yo trabajé dos símbolos muy importantes para los judíos, que fueron las llaves, por ejemplo, cuando los judíos son expulsados de España por los reyes de España, todas las familias se llevaron las llaves de sus casas. Y en muchas de nuestras casas aparecen esas llaves y uno no sabe por qué existe esa llave. sí, no, que yo te contaba hoy que Es, para mí era un adorno, resulta que era de mi abuelo italiano, pero no tenía ni idea, o sea, cuando exactamente. hablamos de eso, me quedé loca con eso. Exacto. Y el otro tema que yo trabajaba mucho eran las maletas. Las maletas por la inmigración, pero a la final eso tiene o sea, los judíos se van y llevan una maleta con memoria. Y esas memorias son las que guardan, pero además esas maletas les sirven para ejercer ventas. Por ejemplo, en Venezuela, los judíos que llegaron a Venezuela iban de pueblo en pueblo vendiendo cosas y ponían todas las cosas en las maletas. Entonces, eso tiene un significado muy, muy importante, pues, y yo, de alguna manera, lo trabajé y lo trabajaba sin darme cuenta, pues, tanto las llaves como las maletas, como el color dorado, las morocotas, o sea, increíble. Por eso que toda la vocación, yo siempre hablo que tu vocación, que en este caso era artista, Uh-huh. está asociado con cargas familiares, precisamente. O sea, es como esa necesidad de, o sea, por ejemplo, muchos abogados, cuando toda la familia es abogada, es porque, bueno, hubo una injusticia atrás y se necesita reparar que haya abogados. Uh-huh. O un médico, por ejemplo, un ginecostetra, porque un niño se murió con mala praxis y es necesario. Exactamente. Pues también, por ejemplo, exacto, tú ya como artista estabas necesitando explorar esos símbolos para poder sacar los secretos, porque imagínate, o sea, un artista va a enseñar su arte, valga la redundancia, precisamente para que lo vean, para que el secreto salga, ¿no? Y ahora el tema de eso, tú dices, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? No, pero es que pagas un precio, porque no estás siendo libre, estás cargando algo que, o sea, estás como primero yendo en rebeldía, en contraposición de las cosas, enfurecida porque las cosas, tú sabes, quieres salvar el mundo, ¿no? Bueno, Pero y hay una cualidad muy importante que tienen los judíos, por que aquí es te dicen que son marchantes, perdón, no sé, Sinaí te dice que se llaman marchantes. sí, Ah, exactamente. Y hay un detalle bien importante en la cultura judía que es la invisibilidad. Cuando ellos son expulsados, los reyes querían que fueran católicos, que renegaran de su relación, entonces, de su religión. Entonces de ahí nacen los que llaman los marranos. Los marranos son todos aquellos judíos que decían que habían cambiado de religión, pero en secreto celebraban todas sus tradiciones y mantenían todas sus tradiciones. La invisibilidad te la da los cambios de nombre. Entonces todas estas personas, para preservar la raza, se cambiaban de nombre para protegerse. Entonces, de alguna manera, yo soy alias Nina Dotti, Nina Fuentes, o sea, yo también utilicé la invisibilidad como una forma de confundir, para que no me atraparan, para que no doña, me doña consiguieran. delincuente. Exacto, y para que no me descubrieran, porque, o sea, y para poder, pero al mismo tiempo, para tener libertad de decir todas las cosas que yo quería decir y que mi familia no me quería dejar decir. A través de estos personajes, pues. Exactamente. Y de Cuando, ahí nace todo eso. cuando yo te conozco, me recuerdo que, bueno, hicimos el trabajo de constelaciones familiares y tú me mostraste un Un tatuaje. tatuaje que tengo aquí atrás, que es la estrella de David con la rueda la rueda de los romaní, que serían los gitanos. Entonces, mis dos familias vienen